Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gusto. Siempre un gusto estar en tu programa. ¿Qué te parece esto o sea, primero, que ha sido como el tema del día, porque yo creo que los ciudadanos ya lo vemos como, oiga, ya un poco de conexión con la realidad, ¿no? Está bien, el Papa es una figura trascendental, importante, pero en el Perú tenemos suficientes problemas, ¿no?, como para estar preocupándonos de enviar a nuestra presidenta a tomarse la foto en vez de estar ahí encerrada y resolviendo este problema. De ahí vemos que el general Sanabria también, en el estado de emergencia, ya va 3 viajes al extranjero. Entonces, si el estado de emergencia no está con la cabeza pensando en qué cosas hacer y cómo atacar el problema, ¿de qué estamos hablando? Mira, lo que estamos comentando y vamos a comentar ahora tiene un nombre, digamos, ¿no? O sea, está en boca de todo el mundo y está en los medios sociales, las redes, en las noticias, todas estas circunstancias. Viaje de la presidenta, viaje de este señor que se supone es responsable de la seguridad, y eso tiene, al punto de vista de la opinión pública, un nombre: frivolidad. Okay. O sea, la frivolidad es preocuparse por cuestiones superficiales y no atender asuntos de fondo. ¿Y cuáles son los asuntos de fondo? A ver, nosotros que estamos en la calle el día a día, las personas que trabajan aquí contigo, todos estamos preocupados y con temor por el tema de la inseguridad. El incremento de asesinatos, la presencia del crimen, las extorsiones, los secuestros son pan de cada día. Los muertos son diarios y en aumento. Ese es un hecho concreto y real. Hace 2 años no hablábamos de este tema en esta magnitud. No. Y este es un problema de dimensión nacional. Y aquí en el reportaje que has mostrado lo dice bien claro, ¿no? La persona también que ha estado manifestando cuestiones estas sobre el monstruo, dice muy claro una realidad: el crimen tiene línea de transporte público. La pregunta es, ¿van a financiar campañas políticas? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Entonces, el intento de viaje de la presidenta, las vacaciones alargadas o capacitaciones alargadas de un jefe de policía, mientras el crimen crece, ante el fracaso del cuarto de guerra, ante no saber qué hacer. Declaraciones del ministro de Defensa hace poco, que coincido totalmente con él, que dice: esto no se va a solucionar si no trabajamos todos en conjuntos, armoniosos. Quiere decir que no hay trabajo en conjunto, que no hay armonía, no hay sincronización. Significa que el gobierno ha abandonado la lucha contra el fenómeno de crimen y de delincuencia. Y es por eso quizás que tenemos a personajes como este monstruo, que se sienten por encima de la ley o sienten cierto olor a impunidad que les permite operar de una manera tan osada. La situación es mucho más compleja que esa. El monstruo es el reflejo, la cara visible de un fenómeno mucho más complejo. El fenómeno criminal que tenemos hoy, o sea, no es un criminal que está cometiendo crímenes, lo está haciendo, pero no simplemente eso. Acá hay un fenómeno de violencia generalizada, hay temor generalizado en la población. En Coma se están pidiendo cupos a asociaciones de viviendas, a viviendas unifamiliares, al estilo de lo que pasó en San Martín de Porres o en Trujillo. O sea, este es un fenómeno. El monstruo... Claro, con sticker lo hemos denunciado acá, igualito que lo que pasa en Trujillo. Y el gobierno no es efectivo, eso es una realidad concreta. ¿Qué está pasando? Este es un fenómeno. ¿Qué cosa hay detrás del monstruo? ¿Dónde se estaba buscando el monstruo la semana pasada? En Brasil. ¿Con quién? Con la policía brasileña. O sea, mira la dimensión, ¿ah? Entonces, este es un fenómeno criminal que tiene componentes transnacionales, con bandas brasileñas, bandas colombianas, bandas venezolanas, bandas mexicanas. Son fuerzas, es una fuerza criminal que traspasa las fronteras y se instala en el país y establece franquicias. El fenómeno, así como hay cadenas de comida, de autos o lo que sea, el crimen transnacional ha instalado en el Perú franquicias y dice: este es mi modo de acción y tú o estás conmigo y adoptas mis métodos o te mato. Entonces, pero en el mapa que ha mostrado de una manera tan detallada Kimberly Giraldo en su análisis del caso del monstruo y en general de la delincuencia que se desborda en nuestro país, vemos que ya todo el norte de Lima está tomado. Todo el norte de Lima está tomado por remanentes de bandas que son de
muchísima peligrosidad. Exacto, con métodos de violencia que son nuevos acá en el Perú y que han superado la capacidad de la policía. Eso es un hecho concreto, pero han superado porque aquí se está viendo el fenómeno desde la policía y desde el gobierno como si fuera un robo, un atraco o un crimen de hace 40, 50 años. Están aplicando la misma metodología, la misma apreciación. Todo es el monstruo. Lo tienen mapeado, lo conocen su historia, pero no pueden atraparlo. ¿Por qué? Porque forma de una parte de una fuerza transnacional que ha establecido franquicias. Y él cuando pone en sus redes, se burla. En la cuenta de TikTok que aparece burlándose de la policía, ¿no? Filmando unos billetes, unas cervezas, droga, diciendo, oiga, aprendan a buscar. Exacto. Ustedes no me van a encontrar. Retando abiertamente a la policía de esa forma. O sea, para que, digamos, el principio de autoridad se degenere así. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene que haber pasado? Lo que ha pasado es que el crimen internacional, que su objetivo no es cobrar cupos a casas, a panaderías o a centros de belleza que lo hacen, el objetivo es controlar economías ilegales. Esas economías ilegales son toda la industria del narcotráfico y el oro ilegal, que es transversal a través de la cadena de lavado de activos. Tengo que hacer negocios. O sea, los criminales convergen de manera tan peligrosa en Trujillo. Exacto. Que ya la cosa se ha convertido en Sinaloa. Exacto. Porque por ahí pasa la droga, está el oro ilegal, está la invasión a la poderosa, están las bandas más peligrosas del país. Entonces mira la dinámica. Entonces, antes el criminal que robaba para tener un ingreso, ahora roba para manejar una economía. Cuando manejas esa economía y de lavado de activos, tienes que controlar el poder político. Y ahí viene lo peligroso. Entonces, el crimen internacional, y esto no es novedad en el mundo, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Nicaragua, en Honduras, ¿sí? Y mira, no pasa... Pasaba en El Salvador. Pasaba en El Salvador, pero no pasa en Cuba, por ejemplo, o en Venezuela, porque las bandas vienen de ahí. Mira, ¿correcto? Entonces, en Brasil tampoco. No, y el Comando Bermero también viene de acá de Perú y está en la zona sureste del país. Pero bien, se instala... Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Entonces, se instala una banda transnacional no para asaltar un banco, sino para controlar una economía y la cadena de lavado de activos. Y para protegerla necesita políticos. Necesita infiltrar la fuerza de seguridad. Y lo está logrando. El proceso y el sistema de justicia. Y el sistema de justicia, exacto. Muchas veces, al principio ya cuando empezábamos a ver señales de que esto se desbordaba, había muchas críticas al accionar de los policías en los operativos y nos dimos cuenta, oye, los que están fallando son los fiscales y los jueces. O sea, y los están dejando libres después de haber sido capturados en flagrancia, con drogas, armas de fuego, enfrentándose a la SWAT, y quedan libres de 80, quedan libres de 70. Ya. ¿Cómo puede ser posible? Y de ahí los vuelven a capturar. Y los vuelven a sacar. Ya, eso no es casualidad. No es casualidad. No. Es parte del fenómeno. Y lo que estamos viendo hoy, en términos concretos, día a día en el Perú, es la consolidación del control territorial. Las bandas, o sea, el crimen quiere controlar la economía ilegal, pero para controlarlo necesita bandas locales que controlen sectores de la población. ¿Para qué? Para que controlen, por ejemplo, las líneas de buses, ¿no? Las cadenas de restaurantes, asociaciones de viviendas, y eso refuerza la economía informal. Para sostenerlo necesito tener autoridades que estén facilitando mi negocio, y para eso vienen las elecciones y la democracia, para financiar campañas electorales. Y ahí les inyecto todo todo ilegal. Y a través del Estado, con dinero del Estado, por el policía que declaró hace unos momentos en el reportaje, la tiene bien clara. Estos criminales tienen nexos con políticos y no hemos avanzado. O sea, este es un fenómeno criminal. Aquí, el elemento clave para que el Perú sobreviva a este ataque, para no convertirse en una sociedad dominada por el crimen, o sea, este gobierno demuestra que no tiene la voluntad ni la capacidad para hacerlo. Las elecciones van a ser cruciales, Augusto, para enfrentar este fenómeno. Esto se puede arreglar, el Estado tiene capacidades, existen buenas personas, pero el gobierno no actúa. Éramos el país número 1 en exportación de cocaína. Parecía, no sé, me preguntas, hace 20 años y alguna otra exportación ilegal no va a superar el narcotráfico alguna vez. Yo te digo, ni hablar, si somos los reyes de la coca en el mundo. Exactamente. Y ahora ya de lejos el oro ilegal es lo que... Si lo sumas, sí, entonces... Pero no ha desaparecido el narcotráfico. No. O sea, está ahí vibrante y moviendo
Mira, y casi tanto dinero como la minería ilegal. Y todo esto ya se va haciendo, se va convirtiendo en una estructura perfecta del caos. Exacto. Que nos puede llevar a un estado fallido. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños veías eso, Maxwell Smart, el espía y el mundo del caos? Ya, eso es lo que tenemos hoy. Digamos, se está instalando en el Perú en forma acelerada en 2 años, ¿ah? O sea, todo el 2024 ya desatado. A fines del 2024 y comienzo de este año, ya el crimen dice, yo mando aquí. Es que es así. O sea, el criminal dice al Estado peruano, a la población, dice, yo tengo el orden y el control del poder en esta zona. No hay constitución, no hay ley, no hay policía. Al costado de la comisaría están cobrando cupos. Sí, claro. Correcto, ese es un hecho. Es que ese es el único impuesto que podemos cobrar acá. Es así, con un arma de fuego en la cara o poniéndole una granada de guerra. Entonces, es el impuesto que le pagas al extorsionador. Porque el Estado no tiene capacidad de cobrar impuestos, de formalizar la economía, de combatir el crimen. Entonces ha habido un vacío. Hemos estado acostumbrados a ir al garete, a la deriva, y a pesar de todo el Perú avanzaba. Exacto. Ese vacío lo han llenado los delincuentes. Exacto. Las mafias, obviamente. Entonces nuestros economistas que diseñaron el sistema económico, que es estable, que es modelo, le metieron todo el impulso de la atención del Estado a la economía y se olvidaron de la seguridad. No se olvidaron, dejaron de lado la seguridad, dejaron de lado de la justicia para corromperse, con el fenómeno Odebrecht. Entonces, el crecimiento económico no ha servido para generar una sociedad de bien común, sino para corrupción estructurada, que es Odebrecht. La consecuencia, que el espacio vacío que ha dejado la política, que se ha dedicado a hacer lobby económico, y de seguridad, que es corrupción y que no avanza, lo copa el crimen organizado. Y eso es lo que estamos viendo. La preocupación sí es el monstruo, se tiene que capturar o aniquilar su organización, pero el Estado no está organizado, no tiene ninguna fuerza organizada, ninguna medida adecuada para enfrentar este fenómeno. No quiere hacerlo porque el costo va a ser muy alto. El costo político, el costo material, el costo de Dina Boluarte ya arrastra una presión enorme. Exacto. Ella está, por la convulsión fruto del cambio de gobierno. Todo el Perú, la prioridad es el reloj de Dina. El reloj es llegar hasta el julio del 2026. O sea, todo lo que está pasando, ¿no? Para todas las personas que tienen poder, para los poderosos del Perú, que no son afectados por el crimen porque tienen su seguridad. Para los poderosos del Perú, la prioridad no es el crimen, sino que Dina llegue al 2026 y se cumpla el tiempo del reloj del calendario electoral. Claro. No importa la seguridad. Y esto va a seguir creciendo. Pero no sé si sería lo más conveniente, Juan Carlos, que hagamos un cambio el sentido presidencial común, ahorita. Coincido, el sentido común, o sea, es Claro, te dice, no sirven para nada, lo que sea es mejor que esto. Exacto, el sentido común. El problema es que, a ver, es como si estuviésemos en una guerra, ¿no? No puedes decirle al enemigo, espérate un momentito, no me ataques porque voy a esperar a las elecciones. Sí. O sea, esa es una realidad. Aquí se necesita, un gabinete de transición si quiere respetar las normas democráticas. Eso siempre se habla y nunca se... Entonces nos toca... Una utopía peruana. Nos toca la fatalidad de que los poderosos han decidido que esta señora continúe para recién con el nuevo presidente preguntarse cómo vamos a solucionar. O sea, aquí la pregunta no es cómo solucionamos este problema. Sino ya tiraron la toalla. Ya tiraron la toalla. Ya claudicamos. A ver, el Poder Ejecutivo, el gobierno ya claudicó ante el crimen. El Congreso ya claudicó ante el crimen. La población también. El Poder Judicial y la población, nuestra cultura, hay que adaptarnos, pues. Hay que adaptarnos. Esa es la mentalidad del porque pueblo. Los poderosos... Pero nos merecemos más, ¿no, Juan Carlos? El pueblo se merece más. El pueblo peruano tiene una capacidad, una potencia trabajadora inmensa. Los buenos somos más. ¿Por qué estamos secuestrados por este grupúsculo de maleantes? Porque los grupos de poder han promovido liderazgos políticos de oportunistas, incapaces y corruptos. O sea, los poderosos se sienten más a gusto con un Castillo, con un gobierno actual, con presidentes de corrupción que con gente capaz. Pero es autodestructivo eso. Sí. Tienes que hacer patria. Sí. Sobre todo si eres un grupo empresarial importante. Lo malo que el grupo empresarial, en la teoría académica de la economía, lo que a ti te debe importar es que llegues en azul a fin de año. Y para eso, si tienes que hacer
todo lo posible, entonces tu financista, tu directorio te va a aprobar que estés en azul. Sí, vas a estar en azul y las calles llenas de rojo. Exacto. Una marea roja en la calle. Nuestro sistema bancario es el que tiene mayor utilidades de la región. Sobrepasa el 25%. En una economía que no crece más de 3.5, los bancos tienen utilidades de más de 25-27%. Bueno, ahí hay un mensajito, ¿no? Correcto, correcto. Entonces aquí queda que la fuerza de la población en su momento es la única alternativa, elija a las autoridades capaces de enfrentar este problema. Es el desafío de ser peruano. Es un desafío excelente. Primero, porque hay que proteger a los más débiles, porque los que más sufren son las personas más débiles, las mujeres, los niños, los ancianos, las personas discapacitadas. Esos son los que más sufren. No, las personas trabajadoras también, porque tienen que sostener a todos los débiles. Entonces, el Estado no tiene esa visión. Prefieren mandar su permiso de viaje al extranjero o irse al extranjero porque no soportan mirarse al espejo del rechazo popular que hay sobre ellos. Muy bien. Esa es la realidad en el Perú. Bueno, Juan Carlos, te agradezco por haber estado con nosotros y vamos a tener que conversar muchísimo sobre este tema. Perfecto, encantado. Así que estás cordialmente invitado a continuar con este debate, dependiendo de por dónde nos lleven los vientos Exactamente. del azar. Para eso estamos, y la importancia de los medios de comunicación libres. Gracias. Aún Sí. es esto, mostrar la realidad cruda, porque eso nos va a hacer reaccionar. Ojalá así sea por un buen tiempo.